¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas que están aquí presentes. Bienvenidos y bienvenidas a las personas también que están conectadas desde el Facebook del CIFU. Aprovecho este espacio para recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, CIFU-UP, para que puedan estar al tanto de nuestras actividades. Desde el Grupo de Estudios Africanos y Afrodescendientes del CIFU, buscamos, utilizando el pensamiento crítico como herramienta principal, seguir creando diálogos epistemológicos y dialécticos que permitan cuestionar el racismo histórico, colonial, patriarcal, inserto en las instituciones, en los medios de comunicación y en las propias familias, analizando los discursos, las prácticas y sus consecuencias. Por esta razón, tenemos hoy, 17 de marzo del 2022, la presentación conferencia del libro Piel Negra, Máscaras Blancas, del autor Frantz Fanon, también autor del libro Los Condenados de la Tierra. Él fue un revolucionario, psiquiatra, filósofo y escritor francés. Aborda sobre los estudios postcoloniales, decoloniales, teoría crítica y el marxismo, y fue miembro del Frente de Liberación Nacional Argelio, entre otros. Por esta razón, más adelante ya la profesora Ayar va a profundizar sobre Frantz Fanon, y vamos a pasarle la palabra al director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, el doctor Olmedo Beluche. Bienvenido, adelante. Buenos días a todos y todas. Es satisfactorio para el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, para toda la Facultad de Humanidades y también para nuestro decano, el doctor Olmedo García, dar apoyo a esta actividad y del Grupo de Estudios Africanos y Afrodescendientes de Panamá que hemos creado a partir del Centro de Investigaciones y con nuestro respaldo. Queremos felicitar a la joven estudiante Nacheli Beitía porque ya en poco menos de unos 4 meses hemos hecho la tercera actividad sobre esta temática de reflexión que consideramos prioritaria y muy importante en nuestro país. Sobre todo también es satisfactorio para nosotros saludar a la profesora Briseida Ayar, socióloga, relacionista internacional, de Relaciones Internacionales, profesora en ese departamento, a la que apreciamos mucho en la Facultad de Humanidades. Y también saludar aquí a nuestra maestra, nuestra profesora, muy estimada también, Agatha Williams, que nos acompaña en este evento. Bueno, sin más preámbulos, le damos la palabra a Nash y agradecemos su presencia. Muchas gracias, profesor Olmedo. Ya para iniciar esta conferencia, doy la bienvenida, como mencionó el profe, a la profesora Briseida Ayar, feminista, internacionalista. En efecto, es catedrática de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá y es autora de algunas publicaciones sobre género y relaciones internacionales. Entre sus textos más emblemáticos está el llamado Mujer y Poder. Sin más, le paso el micrófono a la profesora Briseida Ayar. Bienvenida, el espacio es suyo. Muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por permitirme compartir algunas ideas en torno a un hombre de gran valía académica, política, militar, incluso también un hombre que defendió en gran medida los derechos de poblaciones muy lejanas a su lugar de nacimiento. Se comprometió y generó con ellos un conjunto de acciones liberadoras que han hecho de este martiniquense, han hecho un héroe nacional en varios de los países africanos.
que durante la década finales de los 50 y los 60 lucharon tremendamente, en luchas muy duras por su independencia. Entonces es realmente un placer, me siento pues muy agradecida por la acogida que, digamos, la idea de homenajear los 70 años que cumple Piel Negra, Máscaras Blancas, uno de los textos más significativos, emblemáticos de Frantz Fanon, y que todavía hoy sigue teniendo una vigencia muy grande, muy importante para distintos contextos internacionales en los que todavía las poblaciones luchan por un mejor presente y futuro, un mejor presente y futuro. Es importante entonces saber pues que es una vida muy compleja, es una vida muy intensa y es también una oportunidad de simplemente apuntar algunos elementos que nos pueden permitir conversar más adelante en torno digamos, a este personaje político, y reitero, un escritor importantísimo, un filósofo que planteó y abrió sendas novedosas en el análisis de la subordinación y el dominio imperial en territorios del mundo. Entonces, en base a este marco, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, entonces vamos acá a sintetizar algunas de las ideas más importantes que he estimado que me gustaría pues compartir con ustedes y que igualmente puedan ustedes abarcarlas y ampliarlas si lo consideran a bien. En este día acordamos conversar en torno a la vida y las luchas del revolucionario antillano Frantz Fanon, escritor nacido en Martinica en 1925, cuando la isla aún ostentaba el estatus de colonia francesa, donde sufrió el racismo de las tropas navales de ese país cuando se establecieron en su tierra, Martinica, un hecho que influyó fuertemente en su pensamiento y en su praxis política. Este ejercicio trata de abordar temas que no han perdido vigencia, 70 años después de la publicación del libro Piel Negra, Máscaras Blancas, que hoy, como dijimos, honramos, y 61 años después de la prematura muerte de Fanon. El libro Piel Negra, Máscaras Blancas, publicado en 1952, tiene como principal característica sintetizar un pensamiento crítico y revolucionario que problematiza el colonialismo, la marginación, la desigualdad social, el racismo, los conflictos de clase, el lenguaje, la cultura y en no pocas ocasiones al propio pensamiento marxista. En 1943, a sus 18 años, Fanon participó en la Segunda Guerra Mundial, integrándose a la Fuerza de Liberación Francesa y luego al ejército, en donde desempeñó un papel protagónico, aunque tal circunstancia no logró evitar que junto con otros compañeros negros de su regimiento fueran sometidos al proceso de blanqueamiento de la tropa a la que pertenecía Fanon. Ese proceso de blanqueamiento de la tropa significaba que los soldados negros fueran concentrados en lugares lejanos, apartados de los soldados blancos, impidiéndoles de este modo ser parte del momento de la rendición de las tropas alemanas y con ello convertirse también en actores no solo de la derrota nazifascista, sino también del final de la guerra. Este hecho, este blanqueamiento, después de haber luchado y haber puesto
su vida en condiciones extremas, este hecho, repito, marcó tan fuertemente a Fanon que le escribió una carta a sus padres donde reconoce haber cometido un error y les asegura que, cito, nada, absolutamente nada, justifica la brusca decisión que tomé de defender los intereses de un latifundista que, yo lo defienda o no, no le importa. En 1950, a los 25 años, trabajó intensamente apoyando la campaña de su maestro, el escritor comunista Aimé Césaire, para integrar la Asamblea de la Cuarta República Francesa, una gestión en la que tuvo éxito. En 1952, con 27 años de vida, Fanon publicó su primer libro, Piel Negra, Máscaras Blancas, en el cual cuestionó el sometimiento de la población negra y el actuar de esa población frente a sus colonizadores, línea que fue una constante en sus textos, donde siempre abordó la dominación de los poderosos sobre los débiles. El libro, escrito desde la perspectiva de la psiquiatría, permite reflexionar sobre cómo todavía se mantienen a lo largo de todo el planeta realidades de despojo, de injusticias, de marginación, colonización brutal, una dominación y explotación que se han modificado en apariencia y forma, pero que en el fondo continúan profundizándose y perfeccionándose. En 1959, a sus 34 años, Fanon publicó su segundo libro, El año quinto de la Revolución Argelina, donde acusa a Francia por los crímenes masivos contra la población argelina que luchaba por su independencia. Este libro, aunque fue prohibido en Francia, provocó que se hablara de Fanon en otros países de África e incluso en América Latina. Los Condenados de la Tierra fue el último libro que escribió Frantz Fanon a los 36 años, el cual fue publicado en 1961, justamente el año de su fallecimiento. Fue publicado en Francia, acompañado de un prefacio de Jean-Paul Sartre, y fue traducido al español en 1963 por el Fondo de Cultura Económica en México. Los Condenados de la Tierra constituye un diagnóstico político, cultural e histórico de la colonización en Argelia particularmente y de África en general, además de constituir un llamado al tercer mundo a emprender la lucha descolonizadora, es decir, a crear seres humanos, hombres y mujeres nuevos. Los Condenados de la Tierra es la culminación de las obras de Fanon, una adaptación de la teoría marxista al contexto colonial. Se hacía casi por vez primera. Y fue este libro precursor de los estudios hoy denominados postcoloniales. Ese mismo año, 1961, Fanon, gravemente enfermo de leucemia, trabajó febrilmente en el manuscrito en ese contexto. El editor François Maspero apenas tuvo tiempo para llevarle el primer ejemplar de Los Condenados de la Tierra. Habiendo ingresado en octubre en la clínica de Bethesda en Maryland, cerca de Washington, Frantz Fanon murió a principios de diciembre de 1961 a los 36 años. Después de su muerte temprana, se dieron a conocer sus escritos políticos publicados en el lapso entre Piel Negra, Máscaras Blancas y Los Condenados de la Tierra. En ese entremedio de tiempo amplio, se dieron a conocer estos escritos que él había publicado y que eran más breves y habían visto la luz principalmente a través
del periódico de lucha anticolonial, el Moudjahid, del Frente Nacional de Liberación Argelino. Para Fanon, todas las formas de explotación son idénticas, porque se aplican, de acuerdo a su punto de vista, se aplican todas por igual al mismo objeto, el ser humano, masculino y femenino. Esto siempre lo remarcó. Siempre remarcó el ser humano en sus dos hechuras, hombre y mujer. Y su trabajo de emancipación lo pensó siempre hacia hombres y mujeres. Entonces, este hecho de establecer que todas las formas de explotación son idénticas, que se aplican al mismo objeto, entre comillas, entrecomilló, el ser humano masculino y femenino. Y eliminar esa explotación es una responsabilidad histórica e indiscutible de la izquierda. Es quizás este principio que caracterizó sus escritos más cotidianos, así como los textos más enjundiosos, como Piel Negra, Máscaras Blancas, Los Condenados de la Tierra, Por la Revolución Africana, y todos aquellos artículos publicados por él en la década del 50 e inicio de los años 60, que repercutieron en la maduración de las ideas políticas de Ernesto Guevara, Agostinho Neto, Nelson Mandela, entre otros luchadores de entonces. Fanon fue un precursor de los cuestionamientos al modelo colonial y también impulsó ideas que hoy, diríamos, son feministas, al tiempo que planteó la necesidad de fundar sociedades justas sobre la base de la liberación integral de las mujeres y los hombres como seres humanos nuevos. Todo esto hace que hoy podamos definirlo como un luchador anticolonial, antirracista y en alguna medida, o en mucha medida, va a depender de cómo lo veamos, antipatriarcal. 3 postulados que deben guiar el actuar de los que hoy, en alguna forma, buscamos la transformación profunda de nuestras injustas sociedades. Estos 3 postulados, reitero, el anticolonialismo, el antirracismo y el antipatriarcalismo. Piel Negra, Máscaras Blancas es una de las contribuciones más significativas de Frantz Fanon para entender la complejidad política y cultural del colonialismo. Su análisis del racismo en los contextos coloniales de mediados del siglo XX, específicamente el colonialismo francés, todavía continúa mostrando una vigencia inusitada, centrado en el argumento según el cual el racismo nunca es un elemento agregado, descubierto al azar de una investigación en el contexto cultural de un grupo. Rechazaba esta idea de un concepto azaroso, un concepto que de repente puede surgir, se puede mostrar, ¿verdad? Esto lo rechazó. Siempre sostuvo el punto de vista de el capitalismo muy alimentado, con una base racista que servía a la dominación. Fanon considera, por el contrario, entonces, que el contexto social y cultural es profundamente transformado por la existencia del racismo. Concibe la cuestión como un elemento de un conjunto más vasto, el de la opresión sistemática de un pueblo, en el que la lógica de la destrucción de los valores culturales, las formas de existencia, la lengua, la vestimenta y la desvalorización de las técnicas propias son identificadas como prácticas constantes en la conducta del pueblo oprimido. Se trata, señala Fanon, de una relación de subordinación y poder en la que el panorama cultural es desgajado, los valores burlados, borrados, vaciados, abriéndose
un nuevo modelo de dominación, identificó un nuevo modelo de dominación desde la perspectiva colonial en los territorios en los que luchó por la liberación de sus poblaciones. Acá es muy importante este dato teórico. Lo encuentra, lo identifica y lo señala como un nuevo modelo de dominación, el colonialismo. Esto inmediatamente, por supuesto, nos lleva a pensarlo, nos lleva a extremar ese punto de vista, como él lo asumió, de que el colonialismo no era historia, era realidad, era un proceder imperial que forma parte de la dominación del capital internacional. No es el colonialismo un tema histórico, sino que lo consideró siempre como una beta fundamentalmente actual en las formas de dominio del capitalismo, de los estados imperialistas en los territorios más empobrecidos, más pobres, y los territorios además con riquezas a los que pueden explotar de una manera abierta. Ese es un punto muy importante. El colonialismo, reitero, como un factor, un elemento de la dominación capitalista, no un elemento histórico, acompaña la historia de los estados, no, es un elemento vigente que tiene pues una capacidad para destrozar, pulverizar proyectos de liberación nacional. En el caso específico de, digamos, que tenemos acá, una descripción breve del contexto de dominación imperante en Asia y África, plantea que los miembros de las culturas oprimidas son deshumanizados y tratados como objetos, con los que se mantienen relaciones mecánicas y utilitarias de uso y abuso exclusivo. Es parte de las características que él señaló, que identificó para digamos, ese sistema de dominación colonial que en ocasiones puede presentarse en algunos textos como si fuera histórico, como si fuera del pasado. Él lo considera un factor de dominio y un factor de dominio actual. Se trata de un escenario en el que el desarrollo de las fuerzas productivas marca de manera inminente nuevas maneras y ritmos en las diferentes formas de opresión. Y subyacen a ella este hilo conductor que él encontró como elemento fundamental, el colonialismo. Es una situación de relación de poder en la que se niega el reconocimiento de la existencia de la población oprimida en lo más básico de su integridad humana, circunstancia que involucra el amplio espectro de una subjetividad que se encuentra no solo negada, sino atrapada. No es solamente el tema, la cuestión material, no es solamente el dominio de lo material en un territorio dado, sino cómo esto también tiene efectos tremendamente terribles en la subjetividad de la gente. La subjetividad de las personas es transformada justamente por la fuerza y el daño que el colonialismo genera en las poblaciones que lo sufren. Fanon afirma que la perfección de los medios de producción provoca fatalmente el camuflaje de las técnicas de explotación de los seres humanos colonizados y por consiguiente de las formas del racismo que arrasa con todo derecho humano. Esa perfección, reitero, de los medios de producción provoca ese camuflaje de las técnicas de explotación, ¿verdad? De seres humanos colonizados y
por consiguiente, de las formas del racismo. El racismo y las técnicas de explotación colonial se matizan, parecen matizarse, parecen ocultarse en medio de la perfección de los medios de producción. Entonces, hoy, todo lo que es el desarrollo tecnológico, tener en cuenta que puede ocultar, y en efecto lo hace, un conjunto de prácticas racistas y prácticas de colonización y por supuesto, de modo a veces más abierto de lo que uno puede pensarlo, a poblaciones muy carenciadas. En este sentido, Fanon afirma que el racismo es una disposición inscrita en un sistema determinado. Disposición inscrita en un sistema determinado. Forma parte el racismo de ese caparazón colonial duro, fuerte, que implica el dominio en la mayor parte de los territorios, principalmente del tercer mundo. Entonces, afirma Fanon, reitero, que el racismo es una disposición inscrita en un sistema determinado y ordenado por una nueva racionalidad del imperio, cuyo nuevo modelo de dominación se expande hasta cubrir la totalidad del orden simbólico de la vida. Este envolver la vida entera, esta nueva racionalidad imperial que se genera en poblaciones colonizadas, insisto y reitero esto porque él fue también insistente en ese punto, implica un nuevo modelo de dominación, implica una nueva forma de cubrir la totalidad del orden simbólico de la vida. Fanon insistió en revelar, buscando desmantelar, por supuesto, la mecánica de la imposición del saber de la cultura dominante, porque percibe que esta cultura arrasa con el sistema del pueblo oprimido en forma, digamos, muy intensa y por múltiples vías. Es este clamor, su texto escrito justamente en momentos muy cercanos a su final vital, insistía mucho en estos digamos, en los artículos que pudo elaborar, y la última parte, una de las partes finales de su texto, él insiste mucho en que se tenga en cuenta este punto de hasta dónde puede arrasar al pueblo oprimido estas formas sistemáticas de distinta intensidad y por múltiples vías, cómo puede arrasar la libertad de los colonizados. La pretensión, decía Fanon, es la de debilitar y aniquilar la voluntad de sus miembros, de la población que vive dentro de estos sistemas, en favor de la mantención de un sistema de opresión que logra instalarse en los lugares más íntimos de su cultura. La cultura es tomada como parte del mecanismo de dominación. Tengamos también eso en cuenta. Alterando su manera de sentir, de pensar, de decir y hacer su propia vida. En estas circunstancias, el lenguaje resulta que es el arma principal, porque los colonizados discriminan el uso de su propia lengua a favor del país dominante. El lenguaje resulta el arma principal con el cual han sido dominados los colonizados, porque los grupos, al final, los grupos discriminan, logran incluso hacer discriminar, dejar de lado el uso de la propia lengua a favor del país dominante.
Se conoce más de repente del francés, del inglés, que de las propias lenguas que se han ido perdiendo a lo largo de todo el tiempo transcurrido. Pueblos que han olvidado sus lenguas aborígenes, pueblos que quedaron atrapados con el lenguaje del dominador. Entonces, él se refiere a esto y llama la atención en torno a los peligros de este tipo de circunstancias. En Piel Negra, Máscaras Blancas, Fanon explica los sentimientos de dependencia e insuficiencia que las personas de raza negra experimentan en un mundo blanco que detenta el poder. Fanon habla de la autopercepción dividida de la personalidad negra. Autopercepción dividida de la personalidad, ¿verdad? Que ha perdido su originalidad cultural nativa y ha abrazado la cultura ajena en detrimento de sus propios intereses humanos y culturales. Este es un llamado de atención, lo vemos nosotros en nuestro medio, el dejar de lado las prácticas culturales, incluso en los pueblos, digamos, más carenciados de nuestro país. Incluso allí vemos ese dejar de lado prácticas culturales propias y la asunción de prácticas que vienen de fuera, de que van deshaciendo el tejido cultural que solidifica, que consolida la relación entre seres humanos. Él explica que por el complejo de inferioridad acuñado en su personalidad, los miembros de la cultura oprimida tratan de imitar y apropiarse del código cultural del colonizador, consagrando así la compleja relación amo-esclavo de la que son parte. Fanon presenta una interpretación histórica como una acusación social subyacente que involucra la realidad de los pueblos que han sufrido el proceso de colonización y asimismo aprenden a comportarse de acuerdo con las reglas impuestas por el régimen colonial, de manera que las formas de sometimiento se asumen, digamos, sin discusión, se toman, simple y llanamente quedan por completo borradas las prácticas culturales que han caracterizado la historia de sus pueblos. Fanon presenta tanto una interpretación histórica como una acusación social subyacente que involucra la realidad de los pueblos que han sufrido el proceso de colonización y también aprenden a comportarse de acuerdo con las reglas impuestas por el régimen colonial, de manera que las formas de sometimiento se asumen sin discusión. A esto, este es, digamos, el meollo, diría yo, el punto central del libro del cual estamos haciendo esta síntesis, ¿verdad? Piel Negra, Máscaras Blancas es una denuncia del régimen colonial, por lo que implica de lo que hace, lo que provoca a la hora de destrozar, simplificar y desunir todos los componentes que hacen a la historia y consolidan las tradiciones y las formas de vida de pueblos colonizados. Los oprimidos, ofendidos y humillados, los vilipendiados de la historia, decía Fanon, que toman conciencia de su situación, son los únicos protagonistas capaces de romper el silencio que ha negado su voz y presencia por tanto tiempo. La comprensión del daño y la recuperación de sus afectos e inteligencia desarticulan radicalmente, estimaba él, desarticulan radicalmente las piezas del discurso de sometimiento que, entre otras cosas, ha desorganizado sus modos de vida
negándoles todo derecho. De acuerdo a Fanon, en todas partes los hombres se liberan atropellando el letargo al que la opresión y el racismo los ha condenado. El proceso de resistencia se fortalece con el contacto de las huellas de su pasado a través de la memoria colectiva. Así, el inferiorizado pone en juego todos sus recursos, todas sus adquisiciones, las viejas y las nuevas, las suyas y las del ocupante. La población ofendida y humillada se enfrenta cuerpo a cuerpo, cara a cara, con la fuerza adversa dominante. Su lucha es humana y legítima, sostiene él. Sus perspectivas, otras. La resistencia es la consigna para recuperar el valor de sus vidas y hacerlas verdaderamente propias, dislocando radicalmente el orden del sentido del discurso hegemónico. Fanon afirma que el fin del racismo comienza con una repentina incomprensión de esa situación de vejamen. Actitud, dice él, que interpreto como la fuerza de la conciencia, resistencia y memoria de los pueblos oprimidos que recuperan su espíritu y la sensibilidad para atreverse a observar y descifrar la eminencia de su paisaje sociocultural, a apreciar el valor de su cultura por sí mismos, resignificando, nombrando, organizando y viviendo a su manera. Un ejercicio en el que prima el deseo de emancipación y la necesidad humana de sentirse sujetos de igualdad, respeto y derecho que su condición subalterna les ha negado a través de la historia. Para Fanon, la universalidad reside en la decisión de darse cuenta del relativismo recíproco de las culturas diferentes. Una vez que aborta el estatuto colonial y sus consecuencias, una vez que es derrotado ese estatuto colonial, de ahí surge una perspectiva, digamos, que él identifica como gran transversal para garantizar la paridad, porque no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Ese era uno de sus puntos. Importante esta perspectiva a la hora de plantear la liberación de los pueblos en los que él contribuyó en sus luchas por liberarse del colonialismo. Lo que insistió siempre fue justamente en el tema de digamos, una liberación que contemplara a los seres humanos, hombres y mujeres, y que esa descolonización no podía ser sin una despatriarcalización. Este es un punto interesante, muy interesante en Fanon. Tuvo que ver también con los primeros surgimientos de las primeras corrientes feministas en Francia. Fue amigo de Sartre y también, pues obviamente, de su compañera. Y esto hizo posible también la conversación, el intercambio que él sumó a su, digamos, a la manera de ver y de apreciar el futuro y cómo hacer para hacer resurgir las poblaciones tremendamente precarizadas a partir del colonialismo. Entonces, todas estas pláticas con Simone de Beauvoir, con el propio Sartre, con otras amistades con los que él intercambió en París, esto sirvió mucho a la comprensión y digamos, a establecer, a conformar aquel modelo de lo que él pensó que podía ser muy útil a la hora de la recomposición de esos territorios colonizados después de la liberación.
Bueno, el tema se complejiza y la discusión se amplía porque se nota la pervivencia, dice Fanon, de las terribles formas del régimen colonial. El régimen colonial no fue igual para todos los territorios. En lo que sí no hubo cambios es que fue terrible las consecuencias para la mayor parte de los países asiáticos, africanos y por supuesto en América Latina. Y él siempre tuvo la referencia de su propia tierra, Martinica. Entonces, siempre insiste en que es importante tener claro de que el tema es complejo y que la discusión tiene que ser amplia, tiene que ser, debe tocar, debe abordar múltiples dimensiones que son fundamentales a la hora de comprender hasta dónde estos factores tienen han marcado a la población colonizada de un modo que va a tardar, es largo el proceso de recuperación. Entonces, insiste en que es importante tener claro que existe la pervivencia de terribles formas del régimen colonial que se transforman en otra manera de ejercicio del poder, cuya lógica, dice él, involucra al ser y el saber como dispositivos articulados en torno al logro de su finalidad, sin discriminar la utilidad de medio alguno. Así que importante que tengamos claro que esos modelos coloniales antiguos se transformaron, fueron transformados y que también se articularon a las nuevas maneras de ejercicio del poder. Fanon no admite medias tintas ni falsas verdades, piensa que la lucha es total, de golpe, absoluta, las posiciones inciertas son leales al sistema de dominación, que hay que aprender a reconocer y combatir. Necesitamos saber íntima y colectivamente quiénes somos, desde dónde pensamos, decimos y hacemos, por qué y para qué, tratando de aproximarnos para reflexionar, discutir y responder de manera conjunta, plural, entre todos armar los discursos, armar los modelos que pueden hacer nuestras sociedades mucho más justas y más humanas. Como escribió el antillano Aimé Césaire, maestro y mentor también de Fanon, en su discurso sobre el colonialismo. Yo hablo de millones de seres humanos, escribía Césaire. Yo hablo de millones de seres humanos, a quienes sabiamente se les ha inculcado el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor, la genuflexión, la desesperación, el servilismo. Contra esos males luchó Fanon. Muchas gracias. Son las ideas, digamos, que he considerado más importantes y que con ustedes puede ser mucho más enriquecido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Allard, por este recorrido del pensamiento de Frantz Fanon. Hemos llegado a un intermedio, vamos a iniciar una segunda fase y es aquí donde abrimos el compás para preguntas, comentarios, impresiones de las personas acá presentes, que pueden abrir sus micrófonos con toda confianza y la cámara y pueden pues intervenir. Adelante, quien se anima pueden encender sus micrófonos. Alina Torrero, adelante. Hola, muy buenas. Buenos días. Muchas felicidades a Briseida. Un tema tan complejo y que nos toca de muchas formas. En la voz de Briseida siempre tiene como una buena acogida.
Gracias, mi querida Lina. Una de las cosas importantes que creo que tiene Frantz Fanon, y felicito al grupo y a Briseida por haberlo tocado, es precisamente la vigencia que tiene, pero también cómo nos convoca a reflexionar sobre cómo ha cambiado el mundo desde Fanon y cómo está el mundo en este momento. Me llama mucho la atención pensar qué diría Frantz Fanon con la transnacionalización del poder, con la globalización y el mercado financiero transnacional como nueva forma imperial. ¿Qué diría Frantz Fanon sobre el imperialismo tecnológico que hoy rebasa los marcos de los países? Y por otro lado, retomando también otro punto que señaló Briseida y que se habla inclusive contrario a lo que Frantz Fanon señaló, es esto en referencia al complejo de inferioridad. Es tan cotidiano en Panamá hablar que cuando se reclama sobre actos de discriminación y de racismo, la respuesta que siempre suele darse es que es producto de gente acomplejada. Entonces yo sí creo que hay que hacer un énfasis en explicar que efectivamente la impronta del colonialismo genera un orden simbólico importante, innegable, que afecta a todos los sectores oprimidos, seas negro, mujer, pobre, diferentes identidades. Ese orden simbólico instaurado desde el poder está hecho precisamente para que te sientas mal, muy mal, y que quienes no son objeto de eso se sientan con un aval social para seguir oprimiendo. Pero también tenemos que tener mucho cuidado al mencionar esto para que precisamente no se piense que la crítica o el deseo de reivindicar los derechos humanos son producto de un complejo, porque el racismo no es un problema individual, ni su transformación será individual. La superación del racismo tendrá que ser un hecho social, si en algún momento se avanza. Y por otro lado, también me gustaría que ojalá Frantz Fanon pudiera decirnos cómo enfrentar estos nuevos nacionalismos, neonacionalismos, que están sustentándose en la diversidad cultural a la que tantas veces nos abocamos para señalar la igualdad. Y hoy esa diversidad cultural se está utilizando dentro de estos espacios neonacionalistas para colocar a unos pueblos como superiores frente a otros. Agradezco al grupo, a Nash, a Briseida, la vigencia de lo planteado y siempre como un espacio precisamente para el desarrollo del pensamiento crítico. Gracias y abrazos. Chao. Gracias. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. se le escucha. Sí, felicito a la compañera y amiga Briseida por esta brillante intervención en un texto muy complejo como lo es Frantz Fanon. Creo que yo me declaro fanoniana, muy joven leí el texto y al leer a Fanon uno hace como que desgarra Fanon el velo de inconsciencia en que hemos sido sumidos a través de la ideología, porque Fanon denuncia el colonialismo y lo encara, lo
va desarticulando en una forma interesante y nos hace tomar conciencia de hasta dónde hemos sido penetrados, alienados, para desconocer nuestra propia integridad física, somática, negarnos quiénes somos, sistemáticamente negarnos y sin darnos cuenta. Hay una parte muy importante que Briseida abordó aquí, cómo el colonialismo destruye el ser humano en su integridad, porque debemos responder a esa cultura dominante. Y nosotros, inconscientemente, en nuestra práctica, lo hacemos, muchos sin darnos cuenta. Y Fanon decía que el único negro que podía aceptarse era el negro rebelde, revolucionario, porque toda la cultura del colonialismo a los pueblos, no solamente a los negros, Fanon habla, como señala brillantemente Briseida, de la universalidad. Los pueblos oprimidos, ¿quiénes son? Los pueblos colonizados. Asia, en esencia, África y América, son los pueblos que han sido sistemáticamente colonizados en una forma sutil que los ha hecho sentir inferiores al otro, al dominante, al explotador, y aceptarlo de manera, diríamos, mansamente. Y la única forma de romper con esa estructura de dominación que ha sido perfeccionada, que es un hecho real, y no nos damos cuenta, como señala ella muy bien, esos modelos coloniales han sido sistemáticamente, han ido penetrando nuestras realidades. América Latina, tan rica en recursos, en saberes, se ha negado y ha aceptado, ¿verdad?, en alguna forma y por mucho tiempo, la superioridad del colonizador. El colonialismo ha sido el trauma más grande de estos pueblos, y no solamente en el modelo material, como bien lo señalaba ella, ha penetrado la psique del colonizado. Y Piel Negra, Máscara Blanca, en una portada que leía, aparecía la faz de un hombre negro con una máscara blanca, porque somos simulacro de una cultura que imitamos, de unos valores éticos, estéticos, jurídicos, internalizados desde la visión del dominador, del colonizador. ¿Cómo entrar a eso?, decía Fanon. Y un abordaje importante es el lenguaje como objeto de dominación. Todavía perdura cuando el indígena no habla bien la lengua oficial. Ay, lo criticamos, creo que ejercemos sobre él alguna violencia porque no se identifica el discurso. Luego, tardíamente, lo aborda Foucault, el discurso del poder. Allí está. Fanon se adelanta a su época. Esta conferencia nos obliga a serias reflexiones, a muchas otras reflexiones. ¿Por qué los valores estéticos? ¿Por qué no nos aceptamos como somos? Nos negamos permanentemente. No soy negro, soy mulatito, soy culicito, soy canelita. Todo eso es la negación del ser, de la humanidad, de un ser que responde a otras características por múltiples motivos. Entonces, el colonialismo penetró, y como bien lo va señalando en este desarrollo del pensamiento de Fanon, ha adquirido nuevas formas y aborda la compañera en la tecnología. Y yo observaba, tratando de ser crítica, cuando me muestran a los sabios que han descubierto algo, yo busco una cara negra o asiática, sí, porque soy fanoniana, busco. ¿Por qué me está señalando eso? Que no hay negros, o si los hay, se ocultan. Científicos, astronautas, investigadores, descubridores de algo, no. Está simbolizado en el sector dominante.
el colonialismo se impone sutilmente en estas formas, en estos símbolos, porque estamos en una sociedad simbólica, y yo seguiría con Fanon, pero pienso dejar la oportunidad a otros. Pero brillante, esto nos obliga a entrar nuevamente a reflexionar sobre este autor que desenreda los finos hilos sutiles del colonialismo y de una ideología que nos ha penetrado, que nos ha alienado en América Latina y con la cual los movimientos revolucionarios hacen ruptura, empiezan a reconstruir su historia desde sus propios valores culturales. Magnífico. Agradecemos la oportunidad de participar en esta disertación, en esta reflexión que es necesaria ahora más que nunca. Gracias. Gracias, profesora Williams. Gracias, la gran amiga Ágata. Queremos justamente, como este es un grupo de estudios, es un espacio abierto para el intercambio constante. Me parece, Hermelinda. Hola. ¿Quieres decir algo? Adelante. Sí, quiero decir algo. Bueno, mi gran admiración en primer lugar a mi profa, Briseida. Un abrazo. Todas las que me han antecedido. Es una emoción muy grande poder estar en esta actividad que con tanta elocuencia nos ha presentado este recorrido de esta obra y de este gran autor negro, ¿verdad, Fanon? Tengo que reconocer, la obra no la había leído. Sin embargo, en estos momentos me siento con esta transmisión que, repito, elocuentemente ha hecho profa, que es como si hubiera leído la obra. Una excelente síntesis, ¿verdad? Así es que, pero quiero quedarme con dos temas básicos y fundamentales que, para continuar la lucha de lo que usted presenta. Uno, el tema del colonialismo en el aquí y el ahora, definitivamente. Como acaba de decir Ágata, Fanon se nos adelantó, porque él lo está diciendo en esos tiempos y ahorita, aquí ahora lo tenemos, cómo ese colonialismo se ha venido transformando. Y qué importante también, no podemos continuar con un antirracismo, ¿verdad? Con una antidiscriminación sin desmontar ese colonialismo y ese sistema patriarcal. Ese concepto excelente me quedó sumamente claro. Aparte, es retomarlo, aparte de que pareciera que todos lo sabemos, qué bueno es, o algunas personas que hemos estado en este avatar del antirracismo y del feminismo, etcétera, retomarlo y recordarlo y tenerlo presente es sumamente importante, y esto me ha quedado de este compartir de hoy. El otro tema fuerte, el tema de la autoestima, ¿no? El tema digo de autoestima porque es lo que nos dicen las personas que nos ven cuando protestamos o criticamos un tema de racismo, ¿no? O de discriminación. Ay, no, lo que pasa es que los negros tienen baja autoestima. Ellos lo que tienen son acomplejados, dijo alguien antes ahí también, y tienen problemas de autoestima. ¿Me explico? Entonces, rescato eso también porque, en efecto, ¿no? Fanon ya lo decía, no es que tengamos baja autoestima, no, es que el sistema, ¿no? La forma en cómo nos trata y se introduce, ¿no? Y se filtra en nuestras culturas, en el lenguaje. Clarito lo ha venido diciendo usted allí en el resumen, en la síntesis de las palabras y la escritura de Fanon. Entonces, ¿cómo no van a haber personas, ¿verdad? No somos todos, personas que se puedan sentir acomplejadas, que se puedan sentir con baja estima y que en efecto son discriminados. Por eso, entonces, lo etiquetamos, porque son etiquetas de personas con baja autoestima. Ay, no son acomplejados. Entonces, por eso digo, para mí, muy integral todo, muy complejo, como han dicho acá. Sin embargo, a mí me ha resultado sumamente claro, ¿verdad? Sencillo. El tema de que esto no es histórico, este colonialismo está presente aquí y ahora, clarito, clarito. ¿Me explico? Entonces, bueno, me siento muy satisfecha
de haber estado en este espacio hoy, escuchando. Felicidades al equipo del estudio, del grupo de estudio, mi jovencita bella Nash, excelente generación, ¿verdad? De acompañamiento, no de relevo, no nos van a relevar, como decimos algunas, pero sí de ese acompañamiento de las más grandecitas como nosotras, ¿verdad, profa? Sí, así mismo. Bueno, saludos cordiales a todos. Un abrazo. Excelente evento, excelente actividad. Hay que seguirlo reproduciendo, o sea, haciéndolo con más regularidad, porque a veces en las otras formas no todo el mundo se pone a leer, ni tiene el libro, ni nada, pero esta es una forma fabulosa de recibir la información. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Hermelinda. Paso la palabra en este momento a Eira Harvard, que tiene la mano arriba. Adelante, Eira. Gracias, Nash, y saludos a... Se escucha entrecortado. Sí, ahora Hola. sí. Sí. Ahora sí, muchas gracias. Saludos, profesora Briseida Ayar. Siempre es un honor y un placer escucharla, además de toda esa descarga de conocimientos que ha expuesto y esa lectura y visita al libro de Fanon, que es fundamental. Creo que en este momento, como dijo inicialmente Alina, poder también colocar esa lectura desde este presente sobre el tema. Y cuando la Así es. escuchaba, pensaba justamente también en lo contemporáneo de Fanon y pensaba justamente en Aimé Césaire con el movimiento literario de la negritud, Así es. que es prácticamente esa puesta de los poetas francófonos en contra del colonialismo, y que también viene posteriormente con el negrismo, con los poetas hispanohablantes o el movimiento literario hispanohablante, sobre todo de Cuba, porque al final de cuentas estamos hablando también mucho de esto, con lo simbólico, estamos hablando de la palabra como un hecho literario, pero más allá como una creadora de imágenes, la literatura como una creadora también de lo simbólico. Y en ese sentido, para mí fue un cierre magistral poder colocar el trabajo de MCC y el hecho literario, que es fundante con todo este asunto de la identidad también, o el hecho de la literatura como parte de la identidad. Y me sonaba, y aquí lo dejo, no quiero extenderme en esto por la hora, pero en las críticas que se le hicieron a la conferencia de Durban en 2001, con relación a, y lo coloco de esta manera, creo que es lo más fácil, entramos negros y salimos afrodescendientes. Fue una de las críticas que tuvo la conferencia de Durban por haber de alguna manera, no es trivializar, pero sí bajarle el volumen a esa reivindicación que en su momento tuvo la negritud, el negrismo, por lo menos en el movimiento literario, pero que Fanon, por ejemplo, que usted lo coloca, refiere a una complejidad del colonialismo que permanecía y que se cruzaba con otras formas de discriminación, como muy bien usted recogió, con lo colonial, lo patriarcal y el racismo. Y Durban de alguna manera empieza a colocarlo de otra manera con los afrodescendientes. De allí citar, y esto fue un líder negro de Sudamérica que lo colocó de esa manera, y me parece en una sola línea plantea esta, de alguna manera, no le hace justicia a todo lo que fue el movimiento anticolonial, que era un arma, tanto la literatura como la cuestión del análisis constituían un arma realmente contra lo colonial en ese momento, en las luchas de los movimientos de independencia, en este caso de las Antillas. Pero que de alguna manera, cuando empieza la puesta en el instrumento jurídico, de alguna manera se pierde, ¿no? Se pierde toda esta riqueza, y que creo que es importante revisitar a Fanon como lo ha hecho usted, sobre todo en ese universo de la identidad, de lo simbólico y de la palabra, como dije hace un rato, más allá del hecho literario, como una creadora también y como un arma que continúa haciéndolo. Así es.
Así es. Creo que esto que habla la compañera Eibar, Eira Harvard, es del primer Congreso de Escritores y Artistas Negros en París, en septiembre de 1956. Me parece que participó Fanon y quizás habla sobre esto de la literatura, ¿no? Quisiera leer algunos comentarios antes de pasar quizás a la segunda fase ya de este encuentro. Dice por acá la compañera Briseida Barrantes: saludos a mi gran maestra Briseida Ayar, quien me enseñó que el conocimiento no es conocimiento si no se comparte. Nicolasa, saludos cordialmente, disfrutando de esta excelente exposición de nuestra grande maestra Briseida Ayar, qué gusto escucharla. Maribel Mercado, gracias por la invitación. Ricardo Cóniga, buenos días, interesante tema. Olmedo Beluche, excelente. Chanta, wow, increíble, gracias. Argelis Wesley, excelente disertación, profesor Ayar. Liriola Litau, excelente maestra Briseida. Jacqueline Candanedo, excelente lectura de la obra de Fanon que ha hecho la maestra Briseida, felicitaciones. Nadia Vázquez, excelente presentación y comentarios de las participantes. Y Juana Camargo, excelente Briseida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a, no sé si no hay más impresiones, de pronto al final pueden agregar sus comentarios. Y vamos a pasar pues a la segunda fase, donde la profesora Ayar nos va a explicar ya algunos temas, algunos puntos más específicos sobre este texto, de pronto a detallar significados, comentarnos cuál fue el impacto de este texto en su momento y en la actualidad, de pronto también la problemática que de alguna forma generó este texto. Y quiero leer una frase antes de continuar de Fanon que dice: el racismo nunca es un elemento agregado, descubierto al azar de una investigación en el seno de los elementos culturales de un grupo. La constelación social, el conjunto cultural son profundamente transformados por la existencia del racismo. Adelante, profesora Ayar, el micrófono. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos, todas los compañeros y compañeras que han estado con nosotros acá en este esfuerzo por platicar, por intercambiar, por hacer más público un texto que van pasando un poco al olvido, ¿verdad? Cuando generalmente hablamos de Fanon, es un grupo reducido, no porque los otros no quieran, las otras no quieran conocerlo, sino porque no se incorpora dentro de los textos que debemos tener como referencias para podernos explicar un conjunto de acciones y un conjunto de reacciones que la lucha colonial generó. Cuando hablamos específicamente de luchas digamos, hoy vemos los mapas tanto de África como de Asia, y por supuesto en el caso también nuestro de América Latina principalmente, nos vemos los nombres de los estados, y están allí sin mayores elementos, sino que solamente su nombre, están allí casi como muertos. Están allí esos nombres como sepulturas con sus respectivas identificaciones. Si no volvemos a la historia, si no escarbamos, si no seguimos trabajando para conocer cómo se construyó cada una de nuestras sociedades, sobre todo la que pertenecemos, nos diluimos. Los estudios que tienen que ver con la cuestión nacional, por ejemplo en Panamá, nuestra generación, mi generación, vivió esas poesías, aprendíamos, teníamos que declamarlas, no allí rectos y viendo de manera así perdida, no, teníamos que declamar aquellas poesías con intensidad,
¿Qué queremos decir con esto? Como señaló tan justo el señalamiento que hizo Frantz Fanon, el colonialismo no es historia, el colonialismo está presente. Entonces, si nosotros realmente queremos mantener la sociedad con los valores que quisiéramos que fueran valores mucho más plurales en torno al amor a la patria, al amor a la gente, al deseo de estudio y cuántos otros elementos más, nosotros necesitamos volver a esos momentos iniciales. ¿Qué ha significado? ¿Qué significa eso para nosotros? Nada más digo, hago un paréntesis para decir algo más. Tratando de buscar imágenes, por ahí está el PowerPoint que ya después les enviaré para que puedan repartirlo a las personas si tienen interés de ver algunas imágenes de Fanon, históricas de Fanon y de los lugares donde estuvo. Pero me interesó, digo, voy a buscar en Martinica, voy a buscar algún busto, alguna estatua que tengan de Fanon. Voy a buscarla para presentarla, para ponerla pues al... Créanme, no existe nada sobre Fanon en Martinica. Eso me dolió enormemente, porque da a conocer pues una desaparición, un ocultamiento, un dejar de lado, un pensamiento, y además a un hombre que dio su vida en la lucha por la liberación y por las mejores condiciones de vida para otros grupos humanos. Entonces, me dolió enormemente constatar que no había ninguno. Había, sí, por supuesto, y está muy bien, que hubiera un busto de IMSC, es muy importante, solamente ese busto de IMSC. Todo lo demás, allí hay otras, digamos, otras estatuas que en un arranque en una presión de resistencia, la población martiniqueña en un momento determinado, hace alrededor de 1 año y medio, 2 años, bajó todos esos bustos, los tiró al piso, de otros individuos, sobre todo europeos, que tuvieron alguna presencia en Martinica. En todo caso, lo cierto es que de Fanon no hay rastros en Martinica. Uno puede pensar que, bueno, sí, es un departamento francés y luchó tan en contra de Francia en las colonias, y su discurso fue directo. Fanon no tenía discursos absolutamente ocultos ni matizados, simplemente era directo. Quizás esto también esté ligado a esa desaparición. Lo que quiero señalar con esto es que incluso en el caso de Fanon, necesitamos además seguir viendo su pensamiento, su acción, no solamente de él, sino también de otros latinoamericanos, panameños, colombianos, mexicanos, cubanos, argentinos, que han luchado, han creído en que la sociedad puede cambiar con la lucha y han dado su vida por ese ideal. Entonces, pienso que es fundamental que sigamos rastreando. Yo siempre, bueno, me enorgullece mucho estar cerca siempre de sociología. Sociología es un centro un inspirador de conocimiento realmente. Inspira a conocer, porque lo logran de una manera que nos permite acercarnos y nos permite intercambiar de un modo, digamos, mucho más, menos formal.
mucho más elástico, más flexible, que nos permite intercambiar con las personas que han ido pasando por estos canales. Entonces, yo creo que el trabajo realizado por el grupo de sociología que lleva adelante el profesor Olmedo Beluche es importantísimo, es clave, y que debemos seguir trabajando, apoyando y trayendo autores, autoras, para conocimiento de todos nosotros, a todos, ustedes y a mí. Nos hace falta seguir trabajando con autores y autoras que nos permitan tener más claridad en torno a las graves circunstancias que ponen en peligro en un Estado nacional como Panamá, un Estado nacional tan endeble, un Estado nacional que tiene una condición particular en términos de su posición geográfica, pero que al mismo tiempo ha implicado una gran pobreza y grandes carencias a una población cada vez más amplia. Yo les agradezco muchísimo que me hayan permitido apuntar apenas unos granitos allí en torno a un autor que realmente es fascinante por lo que nos abre para entender y comprender un tiempo como el de hoy. El colonialismo está presente y tenemos que derrotarlo. Así como en su momento, a partir de la lucha, a partir de concitar a hombres y mujeres a luchar, respetándolos, estableciendo con ellos una relación igualitaria, Fanon y sus compañeros de lucha lograron independizar Argelia y generar en ese país unas condiciones nuevas, al menos en esos momentos iniciales. Luego ya no estuvo Fanon, ya salieron los grandes, digamos, luchadores de ese momento, y pudo haber habido ciertamente un conjunto ya de flexibilidades que pudieron haber sido dañinas. Pero lo cierto es que las mujeres y los hombres de ese país lograron tener una visión distinta, una fuerza distinta para echar adelante un país que estaba en completa situación de, digamos, de carencias totales en su población. Hoy podemos leerlo, no es una lectura fácil, estaba en su tiempo enfermo, muy enfermo, murió a los meses de haber terminado el libro. Lo sacó porque era un hombre de carácter, sacó el libro en medio de todo el sufrimiento que tenía en ese momento, sacó el libro. Es un libro que también revela los dolores, no solamente por el entorno, sino también por su propio yo. Entonces sigamos buscando autores, autoras que nos ayuden a entender un poco este tiempo. Un tiempo que es el mismo, pero peor. Es decir, sus factores importantes que implican dominación imperial están cada vez más cerrados, cada vez más fuertes en torno a la lucha contra los valores que Fanon, entre otros, generaron e impulsaron: igualdad, la fraternidad, ¿verdad? Todo lo que implica también el amor a la patria, todo lo que puede implicar también el amor a nuestros semejantes, y lo que implica necesariamente la posibilidad de paz en un mundo tan lleno, tan plagado de problemas, precisamente para simplemente problemas que tienen que ver con expansionismo y tienen que ver con imperialismo. Nosotros sigamos trabajando y en la medida de nuestras posibilidades apoyando al grupo del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades para llevar adelante de manera mucho más amplia a otros autores que necesitamos tener muy cerca. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, profesora Ayar. Acá tenemos a la compañera Carmen Gerald, con una mano arriba. Adelante. Muchas gracias, Pueden compañera. encender la cámara si desea también. Ok. Acá estamos. Muchas gracias. Me ha encantado, me ha encantado la intervención de Briseida. Un abrazo para ella, para las colegas, para los compañeros acá presentes. Definitivamente que esta iniciativa del Grupo de Estudios Africanos y Afrodescendientes lo que hace justamente es refrescar estos espacios de intercambio que a todas como profesionales nos hace mucha falta, ¿verdad? Me encantan estos espacios de reflexión y análisis. En la línea de lo que nos conversaba Briseida respecto a la vigencia del pensamiento de Frantz Fanon, me parece interesante un poco hacer la reflexión de cuál sería, a propósito de lo que mencionó al inicio de su intervención también Alina, cómo sería, es decir, cuál sería la posición o el análisis que haría Fanon en los momentos actuales, ¿no? Un poco, tú dices, mira, por ejemplo, para quienes estando acá reunidas hemos tenido experiencias de tipo laboral en espacios con organismos internacionales, nos llama mucho a la reflexión, por ejemplo, que cuando se está en estas instancias, se dice, bueno, hay 3 idiomas que utilizan esa categoría, hay 3 idiomas oficiales, el inglés, el francés y el español. Pero cuando hacemos parte de los debates y reuniones de trabajo, nos damos rápidamente cuenta que el idioma que prevalece es el inglés. Y entonces, si tú tienes, como panameña, por ejemplo, esa dificultad, en un momento determinado, tú terminas ya cuando inicias a conversar, así como gagueando, y luego dices, ¿sabes qué? Voy a seguir en español porque me siento más cómoda. Pero esto también me parece a mí, a propósito de la vigencia del pensamiento, expresa de alguna manera también ese nivel de dominación, porque al final tú dices, personal que está prestando servicios para el área de América Latina, y quienes estamos acá en la sala lo sabrán perfectamente, para el área de América Latina no te habla nada de español. Entonces, más bien tú que estás acá en el área, tienes que verte, para ti sí es un requisito, a pesar de que entre comillas también estás dentro de los idiomas oficiales, trabajar o funcionar con los idiomas que no son tus lenguas maternas, ¿no? Entonces, esto un poco nos lleva siempre a ver el tema de que cómo a través de los espacios de intercambio y análisis, como profesional del país, tú tienes mucho que aportar respecto a cuáles son las condiciones del escenario social, político y económico, pero que de alguna forma, al tener esa limitante, prevalecen otras visiones. Me parece interesante cómo el pensamiento de Fanon, de alguna forma, definitivamente es una luz, ¿verdad? Brinda una luz para todo el camino y el trabajo que venimos realizando en materia de investigación y de trabajo como colectivo, pero a su vez también me parece que aquí coincido mucho con lo que señalaba Briseida, de cómo muchas veces, y seguro que se ha sido de manera intencional, se desaparece a Frantz Fanon, prácticamente es como un holograma, un invisible, un fantasma que es evocado por algunas personas, pero creo que el tema de traer sus planteamientos al actual momento, a la vigencia, pasa justamente porque los trabajos que venimos realizando como investigadoras, de alguna forma recoja sus análisis y lo convoquemos o lo invoquemos en los trabajos de investigación. Me explico, tratar de hacer esa referencia precisamente para que el colectivo de estudiantes y nuevas generaciones tengan presente en sus análisis ese pensamiento que ha sido justamente el precursor de todo lo que hemos venido conversando sobre el tema del racismo, la discriminación y la lucha contra el patriarcado. Entonces creo que eso es como una tarea que está muy presente y que este espacio de reflexión nos llama justamente a comprometernos en ese sentido, a estimular el tema de la lectura como este material obligado, como un clásico, como un referente importante, y que además también justamente citarlo y crear las condiciones para que el conjunto de estudiantes en los espacios en donde estemos también se vean invitados, ¿verdad? Motivados a alimentarse y a tomar la lectura de las reflexiones para el análisis y el debate correspondiente. Muchísimas gracias, saludo la iniciativa, excelente. Hasta luego. Gracias, gracias compañera.
Muchas gracias, compañera Carmen. Voy a pasar a leer un comentario y le paso la palabra nuevamente a usted, profesora Briseida. Excelente, felicitaciones, profesora y amiga. Fanon merece totalmente nuestra atención. Creo que fue un hombre de su tiempo y dentro de su época absolutamente adelantado. La pregunta sería su reflexión acerca de la posible relación entre las ideas de Fanon y la teoría marxista sobre la alineación, tan de su tiempo y en especial también con relación a las mujeres. Muchas gracias, Yolanda Marco. No sé si quisiera responder a la pregunta. Sí, simplemente alguna puntualización así muy breve y puntual, ¿no? Ciertamente que Alienación. Fanon fue marxista, ¿no? Él fue un hombre ligado a la cosmovisión de lucha y liberación desde una perspectiva marxista. Obviamente insistió en dos temas que el marxismo vio menos, porque tuvo otras dimensiones a las cuales prestó más atención. Fundamentalmente, por supuesto, dentro de lo que nosotros conocimos, estuvieron sobre todo el tema económico, el tema de la base económica y el tema, de alguna forma, el tema estatal. Diría que en los temas que hacen a la igualdad de los sexos, no vamos a encontrar en el marxismo la claridad y los señalamientos específicos que ya en ese tiempo, la década del 60 del siglo XX, Fanon estableció. Desde el 50, 1952, ya empieza a plantearlo de manera, ya en sus textos, ¿no? En este texto, Piel Negra, Máscaras Blancas, vamos a encontrar allí concretamente el tema que tiene que ver pues con la crítica al patriarcado. Hay una crítica al patriarcado que, si bien no es una crítica contundente, abierta, dedicándole capítulos, no lo es, pero sí hay señalamientos de la necesidad de despatriarcalización. Entonces, me parece que lo fundamental en el caso de Fanon, a diferencia del marxismo inicial o el marxismo más europeo, me parece que tiene que ver con el hecho del economicismo. Fue crítico, Fanon fue crítico del economicismo y estuvo más ligado al tema de la lucha política e ideológica. Estuvo mucho más incorporado, su trabajo estaba más ligado a las posibilidades que el marxismo tenía, que el marxismo daba, que el marxismo abrió para la lucha política. La lucha política. Digamos, el marxismo le permitió a Fanon tener un marco general de la explotación. Ya su propia experiencia en los territorios coloniales concretos le hizo hacer cambios no a lo que había señalado Marx previamente, sino cambios a su propio modo de apreciar la teoría marxista, con lo que necesitaba para ampliar, estando ya él conociendo de manera profunda los temas de desigualdad. Entonces, reitero, me parece que lo principal, digamos, la visión marxista de Fanon está más ligado a una desigualdad que va mucho más en relación, en este caso, a los géneros, hombres y mujeres, y ve menos, trabaja menos, al menos en sus textos más significativos, trabaja menos el tema meramente económico. Entonces, el marxismo, él criticó el economicismo
fue un crítico bastante agudo contra el economicismo. No estaba ligado todo a los procesos económicos. Había que estar muy alerta con otros procesos que iban a la par y que podían, digamos, tirar por la borda procesos de liberación concretos. Ese es el punto de vista que yo tengo en relación concretamente con esa diferenciación. Y encuentro, por lo menos en lo que veo, lo que asumí, que va por el lado de digamos, marginar un tanto la temática económica e ir mucho más a la temática política ideológica. La lucha política ideológica para Fanon fue mucho más fuerte, mucho más sensitiva y mucho más útil que la meramente económica. Yo diría esto por ahora. Muchas gracias, profesora Ayard. Desde el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades estamos muy alegres de contar con su participación. Profesora Briseida Ayard, muchas gracias. Muchas gracias. Por este análisis. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por... Del texto de Piel Negra, Máscaras Blancas, que aborda la colonización cultural. En efecto, Frantz Fanon estaba preocupado por el racismo, sus causas y sus consecuencias. Sus reflexiones son tan atinadas que aún en la actualidad siguen vigentes. Queda sobre la mesa la necesidad de cultivar esa masa crítica que permita despertar y abandonar de una vez por todas las falsas verdades históricas, los mecanismos de explotación, conductas racistas. Para transformar el sistema de producción, debemos iniciar a hacer transformaciones desde las relaciones de trabajo, transformaciones desde las propias ideologías y pensamientos. Por lo tanto, se hace relevante armonizar el discurso con las prácticas políticas en todos los ámbitos. ¿Usted quería agregar algo más? No, está muy bien. Me parece que lo que has apuntado es va muy bien con lo que también hemos considerado a lo largo de la conversación que hemos tenido. Me parece muy puntual y me parece que es acorde a lo que yo realmente siento que es el punto central, los puntos centrales en Fanon, ¿verdad? Mucho más adherido a la lucha política, a la transformación cultural, a la transformación, digamos, en ideas de los pueblos sojuzgados. Eso no elimina el proceso económico y la lucha por la transformación de las estructuras. Sin embargo, él reitera, insiste en el tema superestructural, como le llama la teoría, en el tema superestructural, teniendo en cuenta los daños que el colonialismo generó en las poblaciones africanas y las poblaciones árabes. De modo pues que yo diría que por allí está un poco digamos, el punto que de alguna manera toca y muy bien Yolanda, la profesora Marco, y insistiría pues que ciertamente para Fanon fueron fundamentales digamos, en la lucha en el marco de la política, en la lucha por la transformación del sistema de dominación política cultural. Me parece que ese es uno de los puntos que más, digamos, más que discutió, planteó en sus textos, y mucho menos los temas ligados a la cuestión estructural. Siempre insistió también en todo lo que tenía que ver con la extracción, lo que hoy llamamos el extractivismo, ¿no? Él planteó la necesidad también de el cuidado, no de una manera sistemática, pero sí se plantea el tema del cuidado de lo que hoy nosotros llamamos el cuidado del ambiente, cómo el capitalismo
en la búsqueda, en todo lo que tenía que ver con la minería, todo lo que tenía que ver con una serie de acciones que caracterizaban algunas de los territorios coloniales, como también hizo en los bosques, cómo dañó bosques, cómo dañó territorios que quedaron completamente imposibles de habitar, ¿no? Él hace señalamientos en torno a ello. Así es que por allí estaría mi punto de vista en torno a esa afiliación mucho más política, ideológica, cultural de Fanon que en términos de lo meramente estructural económico. El economicismo, él hizo críticas muy fuertes a esa visión. Por ahí estaría lo que me parece que... Bueno, sin más, agradecerles a todas las personas que se conectaron, que estuvieron aquí con nosotros y participaron, interactuaron, a las personas que están desde el Facebook también. Recordarles que este video en vivo va a quedar grabado también en el YouTube del CIFU, rayeta en el medio UP, para que puedan verlo nuevamente, compartirlo con personas allegadas. Reiteramos que desde el Centro de Estudios de la Facultad de Humanidades y el Grupo de Estudios Africanos y Afrodescendientes, este no es un observatorio, ni tiene como objetivo serlo, es un espacio exactamente como este para diálogos, debates, círculos de lectura que permita expresar nuestras experiencias, investigaciones, publicaciones y demás actividades como presentaciones o análisis de libros tan clásicos e importantes como lo es el de Piel Negra, Máscaras Blancas de Frank Fanon. Sin más, muchas gracias, nos vemos pronto y hasta la victoria siempre. Hasta luego, hasta la victoria siempre. Nos estamos oyendo. Muchas gracias por todo, Gracias, por su apoyo. Hasta luego. Muchas gracias, mi querido Olmedo. Muchas gracias. Gracias a ustedes que abrieron ahí la puerta para que pudiera ahí señalar algunos puntos que no olvidáramos a Fanon en un tiempo como este.